Muy buenos días. Hoy vamos a estar en el círculo de lectura. Leo, luego existo. Y vamos a conmemorar el aniversario de Primo Tapia, uno de los grandes luchadores agraristas de Michoacán. Y tenemos la presencia de Rubén, Sandoval el Aguía. licenciado Rubén Sandoval. Su apellido, por favor. Rubén Sandoval Aguiar. Aguiar, siempre nos confundimos con ese apellido, Aguiar, y con el poeta Pablito Gallardo, Juan Pablo Ramírez Gallardo. que su nombre completo es Juan Pablo Gallardo. Ramírez Gallardo. Ramírez Gallardo. Bien, pues hoy vamos a entrarle a un tema fundamental que es 9 de junio, aniversario de Primo Tapia. Licenciado Rubén. Sí, primero, gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al maestro Raúl Jiménez Lescas del Instituto de Formación Política del Partido Morena en Michoacán y al programa Leo, luego existo, Círculo de Lectura. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Por supuesto, también saludar a mi profesor y amigo Pablo Ramírez Gallardo, un extraordinario poeta y filósofo michoacano. Y sí, vamos a hablar un poquito de Primo Tapia de la Cruz y de Francisco J. Múgica, que son dos personajes michoacanos muy interesantes y que tuvieron relación, convivieron en la misma época. Entonces, para ir contextualizando y a manera de introducción, me voy a permitir, dado que el nombre del programa es Leo, luego existo, dar lectura a una carta que escribió Primo Tapia a Múgica. Y ya después voy a abordar otros temas. Bueno, esta carta es una carta que originalmente estaba en el archivo personal del general Múgica, en la sección de correspondencia 1919-1921. Ahora está en lo que era el Centro de Estudios de la Revolución Lázaro Cárdenas, actualmente en la Unidad Regional Académica de Estudios de la UNAM, en Jiquilpan. Es una carta fechada de 15 de agosto de 1922. Como introducción, digo que con el retiro de Francisco J. Múgica de la gobernatura de Michoacán, se intensificó la represión del movimiento agrarista en el estado. Así, en la carta del 15 de agosto de 1922, Primo Tapia le informa a Múgica sobre la situación social existente en el estado, y dice Primo Tapia, abro comillas textualmente: por lo que toca a nosotros los indígenas, es desastrosa, es decir, la situación, pues tanto los asuntos políticos como sociales han fracasado por completo por la acción traidora de sus amigos de ayer, es decir, de los amigos de Múgica, que no fueron sino una pléyade de iscariotes, que es lo menos que se puede decir de ellos, tales como el gobernador interino hasta el último mujiquero. He tratado de ocultarles a mis representados de los pueblos, y no solo a estos, sino a todos los demás pueblos indígenas por donde he atravesado, que nuestra situación es aflictiva y se empeorará si supieran que usted ya no vuelve a encargarse del gobierno del estado. La obra de la organización ha seguido avanzando, como lo puedo demostrar si usted así lo desea, y se convencerá que el pueblo trabajador permanece adicto a su jefe, es decir, a Francisco J. Múgica. La opresión de que somos objeto, víctimas en este momento de parte del gobierno y de la capital, no es obstáculo para seguir a la vanguardia de los principios que acariciamos. Con eso cierra la carta. Y bueno, este documento pues es muy revelador, ¿no? de la relación que existía entre Primo Tapia y Francisco J. Múgica, que iré comentando más adelante. Bueno, yo encuentro un paralelismo entre estos dos personajes en los primeros años de su vida, en las primeras etapas, lo cual también es muy interesante. Por ejemplo, Múgica ambos nacen en Michoacán. Múgica nace el 3 de septiembre de 1884 en Tinguindín, y nace al seno de una familia pues que no es una familia acomodada. Primo Tapia nace 9 meses después. Nace el 9 de junio de 1885 en la comunidad de Naranja, perteneciente a Zacapu, y también pues es una familia no acomodada, pues toda esa zona era una zona, digamos, indígena. Múgica
en sus primeros años, digamos en su etapa primaria, tiene la influencia de su padre, el profesor Francisco Múgica Pérez, que es un profesor de ideas completamente liberales. Primo Tapia, a edad temprana, también tiene la influencia de Joaquín de la Cruz, su tío, que era representante de las comunidades indígenas de la cuenca de Zacapu. Luego, ya en la adolescencia, Múgica ingresa al seminario de Zamora como alumno externo en 1898. Y bueno, pues ahí muestra una actitud rebelde. Él sostiene que no quiere cursar la materia de teología porque es incompatible con las ciencias exactas. ¿Sí? Entonces ahí hay una actitud ya rebelde en este carácter juvenil de Múgica. Y ese mismo año, en 1898, Primo Tapia ingresa al seminario, pero en Erongarícuaro. Y también muestra una actitud rebelde. Múgica concluye los 6 años en el seminario, Primo Tapia no, solamente cursa 4 años y sale del seminario. Hay algunas líneas que incluso apuntan a que fue expulsado por su actitud rebelde del seminario. Bueno, luego Múgica, en 1904, al salir del seminario, comienza a trabajar como receptor de rentas en Chavinda, porque su padre, el profesor Múgica Pérez, pues gestiona que se le apoye en algún sitio y lo colocan como receptor de rentas. Primo Tapia, al salir del seminario, también empieza a trabajar, empieza a buscar algunas fuentes de empleo y trabaja en algunas de las haciendas de Zacapu, de la Ciénega, y también como trabajador migratorio. Y los dos personajes se constatan, digamos, la pobreza, las injusticias en el campo, de los trabajadores y en general la opresión del régimen porfirista. Ambos personajes vivieron en carne propia esa situación, todo ese marco del régimen dictatorial de Díaz. Luego, ya para 1906 o 1907, Múgica emprende la tarea de editar periódicos de corte crítico con el apoyo de su padre y un grupo de amigos de esa zona de Zamora, digamos los hermanos Magaña, Antonio Navarrete. Incluso establecen comunicación con Isaac Arriaga, con Jesús Romero Flores, que se editaba la revista Flor de Loto, y establecen comunicación con estos jóvenes. Y en esa misma época de 1907, aquí ya hay, digamos, se empiezan a separar los caminos, por decir, esta cuestión de cierto paralelismo, porque Primo Tapia migra a los Estados Unidos en 1907 y permanece 14 años en los Estados Unidos, en varias entidades de la Unión Americana, y en 1910 se va a radicar a California, a Los Ángeles, y ahí entra en contacto con los miembros del Partido Liberal Mexicano, con Ricardo Flores Magón, Praxedes Guerrero, Librado de Rivera, en fin, que para esa época pues ya se encontraban por allá pues replegados, tratando de escabullirse del régimen de Díaz, que tenía un brazo persecutor muy poderoso. Los Flores Magón incluso estuvieron hasta en Canadá, en Vancouver, en Montreal, y hasta allá los iban a seguir los agentes de Díaz, ¿no? Los agentes diplomáticos. Pero bueno, los Flores Magón apoyan a Primo Tapia para que estudie, lo van, digamos, inmiscuyendo en actividades con los sindicatos, pertenece a varias organizaciones en esa época, Primo Tapia, a la de Trabajadores Internacionales del Mundo, y entra en ese quehacer de la cuestión sindical y con organizaciones de corte anarcosindicalista, en fin. En 1911, Múgica se traslada a San Antonio, Texas, donde se encontraba instaurada la Junta Revolucionaria que encabezaba Francisco I. Madero. Porque Múgica fue un personaje que siempre fue a la vanguardia. Entonces decidieron, la familia Múgica ya vivía en la Ciudad de México porque habían sufrido la persecución del gobernador Aristo Mercado, y desde México también un grupo de inquietos revolucionarios decide que una comisión vaya hasta San Antonio a ponerse a las órdenes de Madero para iniciar la revolución en el centro del país, y deciden que Múgica sea quien vaya a representarlos. Entonces Múgica llega a San Antonio y ahí conoce muchos personajes que después serían personajes muy importantes de la revolución, al propio Venustiano Carranza, a Álvaro Obregón, a Pascual Orozco, al propio José Vasconcelos. Y en esta época
Primo Tapia sigue con toda esta actividad, ¿no? Trabaja en los campos azucareros, en el ramo de la construcción, en el ramo ferrocarrilero y en muchos otros ramos. Y empieza él también a liderar ciertos grupos, comanda un grupo de 500 trabajadores, empieza a empaparse de todo lo que son estas organizaciones y a llevar a cabo un quehacer ya propiamente de lo que es la actividad sindical. Y eso fue, digamos, hasta 1918, 1919. Primo Tapia se dedicó fundamentalmente a esto, ¿no? A trabajar en pro de los postulados de todas estas organizaciones. Y en cambio Múgica, después de 1911, pues tiene una carrera política meteórica. Primero se suman las fuerzas del maderismo y tiene un papel importante. Y luego que Madero muere o es asesinado, se suma a las filas de Carranza y en el carrancismo pues tiene una actividad muy, muy prolífica. Es el único michoacano firmante del Plan de Guadalupe, que es el plan político-militar para desconocer a Huerta por parte de las fuerzas constitucionalistas que encabezaba Venustiano Carranza. Luego tiene varios puestos, es administrador del puerto de Tampico, es jefe de aduana de primer ramo del puerto de Veracruz, que eran puestos estratégicos, hablando para hacerse de economía, de dinero, la revolución constitucionalista. Y luego también fue presidente del Supremo Tribunal Militar en 1915 y luego gobernador preconstitucional de Tabasco. Y finalmente llega al Congreso Constituyente en 1916-17, donde pues es la etapa sin duda más emblemática de Francisco J. Múgica. Doña Carolina, última esposa del general Múgica, en sus memorias, Carolina Escudero Luján, que editó una maestra de la Universidad Michoacana, pues decía que el general Múgica, cuando platicaba con doña Carolina, le decía, cuando yo muera quiero que me recuerden el 5 de febrero, porque sin duda fue pues mi etapa más descollante, más luminosa con México y todo lo que representó la nueva Constitución del 17. Después de salir del Congreso Constituyente, ya con un gran prestigio, Múgica intenta buscar la gubernatura de Michoacán por primera ocasión. Compite contra Pascual Ortiz Rubio, apoyado por el Partido Liberal, y es cuando se crea el Partido Socialista de Michoacán, en 1917. Incluso hay algunos autores que señalan que el propio Múgica se reunió con Isaac Arriaga y tuvieron la idea de crear y fundar el Partido Socialista de Michoacán. Aquí en Morelia tuvieron reuniones, en San Agustín, en unas bodegas en San Agustín, y nace a la vida el Partido Socialista y apoyan la candidatura de Múgica con un programa definido. Se da una elección muy cuestionada en la que al final de cuentas resulta vencedor Pascual Ortiz Rubio. Y luego Múgica intenta nuevamente en 1920 buscar por segunda ocasión la gubernatura de Michoacán. En 1919 Múgica estaba en Nueva York, comisionado por Venustiano Carranza. Era jefe de aprovisionamientos generales del ejército Francisco J. Múgica y se le encomendó una misión allá en Nueva York. Y nuevamente recibe la invitación del Partido Socialista de Michoacán. Los socialistas le dicen, Isaac Arriaga le escribe y otros compañeros que él es el único que puede representar los intereses de las clases proletarias y que por favor le piden que se candidate nuevamente y le envían un programa de 17 puntos porque Múgica le dice, bueno, pues voy a valorarlo, pero esto tiene que ser con un programa y un plan de acción, no podemos hacerlo así, tiene que haber una organización, tiene que haber una estructura territorial, en fin. Y Múgica acepta para 1920 la candidatura, competir nuevamente para la gobernatura de Michoacán. Y aquí es donde nuevamente entra Primo Tapia. Primo Tapia en 1920 regresa a Michoacán porque su tío Joaquín de la Cruz había sido asesinado por instrucciones de los Noriega, que eran pues, terratenientes de la hacienda de Cantabria, en la cuenca de Zacapu, y regresa a Michoacán y aquí muere, es asesinado Primo Tapia, y probablemente también porque sabía ya de la trayectoria de Múgica y de lo que Múgica representaba ya para ese entonces para todas las clases agrarias, proletarias, los maestros, y se vincula a la campaña
con Francisco J. Múgica. Y bueno, se viene todo el proceso y sale triunfador Francisco J. Múgica, con más de 17,000 votos, que era una votación importante. La mayor votación se dio en la zona de Apatzingán, en el distrito de Apatzingán, pero no quisieron reconocer el triunfo de Múgica. Pascual Ortiz Rubio, ese entonces era secretario ya de Comunicaciones Federal, y hizo todo lo posible junto con los terratenientes, el clero, los incipientes industriales y muchos de los terratenientes que eran extranjeros, alemanes, italianos, norteamericanos, holandeses, franceses, que tenían acaparada la tierra de Michoacán. Desde luego se iban a oponer rotundamente a que Múgica fuera gobernador. No quisieron reconocer el triunfo. Hubo un momento en que se generó un vacío de poder. Múgica se declaró gobernador. Otro candidato también se declara vencedor, pero al final Múgica es instaurado en el Palacio de Gobierno. Y bueno, pues inicia ahí su candidato, su gobierno como titular del Ejecutivo. Y pues lo funda en un marco muy importante que hay que entender, que es los postulados de la Constitución de 1917, fundamentalmente el artículo 27, el 115 y el 130. ¿Por qué es muy importante esto tanto para Múgica como para Primo Tapia y para Isaac Arraiga y para todo el Partido Socialista? Es muy importante porque pues la Constitución del 17 cambia rotundamente la forma de propiedad de la tierra. O sea, antes era propiedad privada únicamente. O sea, los postulados del liberalismo clásico decimonónico, pues uno de los postulados es la propiedad privada. No había otra forma de propiedad de la tierra. Acá no, ya es por forma ejidal, comunal o cualquier otra forma de propiedad que el Estado mexicano quiera darse de acuerdo a sus intereses generales. Y también el artículo 27 prescribió que un individuo no podía tener más de 100 hectáreas de tierra, y pues, lo que implicaba pues, la división de los grandes latifundios. Es un golpe terrible que asestaron los constituyentes del 17 al latifundismo en México. El 115, ¿por qué? Porque tenía que ver con ya la autonomía del municipio. ¿Y esto cómo se traduce materialmente? Pues antes los municipios no tenían autonomía, el gobernador tenía un poder omnímodo. Al decretarse la autonomía del municipio, muchas comunidades hicieron solicitudes a los gobernadores, particularmente a Múgica, en su etapa, para que se elevaran muchas poblaciones a municipios. Entonces se les pudiera dotar de tierra, porque existían pugnas fuertes entre algunos municipios y comunidades. En la época de Múgica se erigieron 5 nuevos municipios, entre ellos Queréndaro de Múgica, donde Múgica entregó tierras y entregó armas para que la defendieran de un terrateniente alemán que estaba pues, apropiado de toda esa zona. Bueno, llega Múgica en este marco dispuesto a poner en práctica los postulados de la Constitución del 17, porque los gobernadores anteriores, carrancistas digamos, Elizondo, José Rentería Lubiano y Pascual Ortiz Rubio, que antecedieron a Múgica ya en la etapa de constitucionalista después de que se promulga la Constitución del 17, pues no llevaron a cabo grandes repartos. Mantuvieron más o menos el status quo como estaba, permitieron que los terratenientes siguieran explotando las tierras, en fin, ¿no? Los bosques de Michoacán. Múgica llega y dice, como era un hombre de pensamiento y acción, Múgica siempre fue pensamiento y acción, traducir a la práctica los postulados de la Constitución del 17. Y llega con este programa de 17 puntos del Partido Socialista de Michoacán, que en el ámbito agrario básicamente eran 6 puntos. El primero, la división de los grandes latifundios. Segundo, la reorganización de la Comisión Local Agraria, que ya existía, pero realmente no funcionaba en favor de los trabajadores del campo. Tercero, la creación de una defensoría de oficio para solicitudes de dotación de las comunidades indígenas. 4, la creación de escuelas rurales. Por cierto, la primera normal rural de México se crea en Michoacán hace 100 años. Sí, existían escuelas normales desde la época de Juárez y del Porfiriato, pero no rurales. Esa primera normal rural se creó originalmente en Tacámbaro y después derivó en lo que es la normal de Tilipeteo actualmente.
y eso fue una iniciativa del gobernador Francisco J. Múgica. Quinto punto del programa del Partido Socialista en materia agraria, la creación de centrales de adiestramiento de los campesinos, ¿ah? Para que fueran preparándose y supieran cómo cultivar la tierra ya de otra manera, ir profesionalizando esta actividad. Y sexto, la aplicación del artículo 123 a los trabajadores del campo. Es decir, pues, trabajo de 8 horas, no jornadas inhumanas, un descanso un día a la semana, en fin, todas las prestaciones que también fueran aplicadas a los trabajadores del campo. Entonces, lo primero que hizo Múgica es nombrar a Isaac Arriaga, que era el presidente del Partido Socialista de Michoacán, al frente de la Comisión Local Agraria. Porque la comisión pues, era un elefante blanco, realmente se hacían solicitudes, pero no se había resuelto ninguna solicitud de dotación en los gobiernos anteriores. Isaac Arriaga pues, era un agente también de un pensamiento avanzado entre práctica y acción, y empiezan a sacar, a atender todas estas solicitudes de dotación y a dotar a las diferentes comunidades de tierra. En noviembre de 1920, Múgica crea la Defensoría de Oficio en Asuntos Agrarios y el Departamento de Promociones de Indígenas y Obreros. O sea, una defensoría de oficio para todo lo que tuviera que ver con conflictos básicamente de los pueblos indígenas, que no tenían forma de defenderse, porque no tenían muchas ocasiones abogados, tenían representantes, como fue el tío Joaquín de la Cruz de Primo Tapia, pero ante el poder de los grandes terratenientes latifundistas, pues no tenían una forma jurídica de defenderse, y Múgica crea la Defensoría de Oficio. Para ir cerrando, bueno, se promulga la Ley Local del Trabajo en la época de Múgica, mucho antes de la Ley Federal del Trabajo de 1931. Múgica la promulgó en 1921, 10 años antes. Y bueno, en el gobierno de Múgica se repartieron más de 32,000 hectáreas de tierra. Sí, es una cantidad sin precedente para la época, nunca se había realizado un reparto de esa magnitud. Por lo menos en la época de la Revolución. ¿Qué ocurre con Primo Tapia y Múgica? Bueno, Primo Tapia empieza a organizar a todos los pues comuneros y diferentes comunidades cercanas a Zacapu, entre ellas Naranja, Tiríndaro y Tarejero, y estos representantes de esas comunidades acudieron a ver al gobernador Francisco J. Múgica solicitándoles que se les dotara de tierra, y Múgica les dijo, sí podemos hacerlo, pero tienen que organizarse. No lo podemos hacer así de forma desorganizada. Entonces les recomienda que se organicen y que vuelvan para atender el tema. Y con base en eso, en noviembre de 1921 se crea el Sindicato de Comunidades Agrarias de Michoacán. Y al frente estaba Primo Tapia. Y luego para 1922 se crea la Liga de Comunidades y Sindicatos Agraristas de Michoacán, que esto sí ya es una expresión mucho más amplia en todo el estado, aglutina a todas las fuerzas campesinas, obreras, es una gran organización que también se crea porque Múgica permitió que se crearan, o sea, durante su gobierno se crea un clima o se genera un clima propicio para que proliferen muchos sindicatos. Sindicatos de profesores, sindicatos de fábricas, sindicatos en muchos rubros. Y esta liga aglutina a muchos de esos sindicatos. Entonces después Múgica es prácticamente destituido, hay una intervención del centro, del gobierno de Álvaro Obregón, permanente, porque los Estados Unidos presionaban a Obregón para reconocer su gobierno siempre y cuando no llevara a cabo pues, los postulados de la Constitución de 1917, que no permitiera los grandes repartos, que en fin, que protegiera todos los bienes de los extranjeros, particularmente norteamericanos, y Múgica estaba haciendo los grandes repartos en Michoacán, entonces eso no era absolutamente nada conveniente para Obregón. Empieza a presionar a Obregón, envía a otro comandante de la zona militar y logran que Múgica solicite una licencia por 1 año. Y pues Primo Tapia y las comunidades confiaban en que después de que transcurriera ese año Múgica se iba a restablecer. Lo intenta, pero no es posible. Incluso promueve amparos ante la Suprema Corte y los gana, pero no le permiten materialmente restablecerse. Nombraron un gobernador interino, Sidonio Sánchez Pineda, que originalmente era mujiquista y fue diputado en el Congreso local, y termina aliándose con Álvaro Obregón y el gobierno federal y desconocen a Múgica. Y ya no le permiten regresar a Múgica, incluso lo aprenden y estuvo preso aquí en Morelia.
y después Obregón dio órdenes de asesinar a Mujica, definitivamente. Dio órdenes de asesinar a varios de los gobernadores progresistas del país. Algunos sí fueron asesinados, y Mujica, por caso fortuito y un poco por el apoyo de quien había sido el comandante de la zona, el general Lázaro Cárdenas, pues logró escapar, ¿verdad? Y luego estuvo en el clandestinaje. Pero pues Primo Tapia continuó su trabajo, su labor, en el gobierno de Sidonio Sánchez Pineda, y después del gobierno de Sidonio Sánchez Pineda se empieza ya a vincular con organizaciones internacionales, la Tercera Internacional, con cuestiones ya del comunismo. Entonces se vincula con la Internacional Campesina en 1923 y se forma el Partido Comunista de Michoacán y la Liga Comunista de Morelia. Y ahí está Primo Tapia liderando esas organizaciones. Y continúa su labor en 1924, 1925, ya plenamente ligado a las cuestiones comunistas. Incluso estas organizaciones ya proponen la desaparición de los latifundios, la destrucción de los latifundios, ¿no? Y que se ponga ya las herramientas de trabajo del campo pues, en manos de los trabajadores. Y bueno, ya a final del gobierno de Plutarco de las Calles, o durante el mandato de Calles, ya después de que Obregón sale de la presidencia, llega Plutarco de las Calles, y no estaba muy de acuerdo Plutarco con esta política de Primo Tapia, de los grandes repartos, de las cuestiones ya ligadas al comunismo. Y a final de cuentas, Primo Tapia es asesinado el 27 de abril de 1926 en Chirimoyo, es una comunidad, de manera muy brutal. Fue torturado, fue mutilado salvajemente, o sea, con mucha hazaña lo asesinaron, muy probablemente por orden de los hermanos Noriega, que controlaban esta hacienda de Cantabria, y bueno, pues probablemente también con la anuencia de Plutarco les Calles. Y con eso pues terminó una etapa muy importante, tanto con la salida de Mujica del gobierno, y que estuvo en el clandestinaje durante el gobierno de Álvaro Obregón y de Plutarco de las Calles, porque obviamente tenía pues órdenes de ser asesinado, y con el asesinato de Primo Tapia pues concluye una etapa muy importante de grandes repartos de la tierra y de todo un proyecto de transformación social y de transformación de la tierra, amparado en la Constitución de 1917. Con eso concluyo. Excelente. Muy bien. Reseña del licenciado Rubén Sandoval, extraordinaria. Bueno, aquí está el poeta Pablo Gallardo. Pablo, ¿qué tienes que decir a este relato? Primero, felicitar a mi querido Rubén, muy detallada y finamente expuesta esta gran versión de la vida de dos personajes que pienso no son tan rescatados actualmente de manera institucional ni en las grandes proyecciones políticas de los gobiernos, ¿no? Se les ha quedado de ver, o les hemos quedado de ver. Hicieron avances que ahora serían imposibles de pensar. Los poderes del dinero privado que ahí se mencionan han crecido de una forma tal, vinculados incluso a prácticas delincuenciales, que es imposible derribarlos, ¿no? Con todas estas ideas progresistas y que van al rescate de los que menos nunca han tenido, ¿no? Y que yo creo que la historia mexicana le sigue debiendo todo, ¿no? Entonces pues yo felicito a Rubén, también a ti por este espacio, para la reflexión, para el comentario y para que se divulgue en redes sociales todo esto y pueda llegar a mucha gente y abra conciencia, ¿no? Muy bien, bueno, Primo Tapia y Francisco J. Mujica, dos personajes extraordinarios de los años 20 en Michoacán. Uno siendo el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso y el otro regresando de la migración de Estados Unidos, de aprendió a organizar sindicatos.
Cervantes, ¿no? Con Flores Magón, con Ricardo, estuvo en su casa y le enseñó pues toda esa lucha que después va a organizar aquí Primo Tapia. Dos personajes extraordinarios de Michoacán que, como dice nuestro poeta Pablo, yo estoy de acuerdo. Son dos personajes que no la historia oficial les ha hecho el valor que tienen. Especialmente Francisco J. Mujica, en su papel de constituyente. Tú lo has dicho, Carolina dijo, a mí recuérdeme como constituyente, no tirando balazos en la revolución. Y en efecto, Mujica tiró muchos balazos en la revolución. Y Primo Tapia organizando a los campesinos de Cantabria para el reparto agrario. Rubén, te felicitamos, de verdad, una exposición magistral, extraordinaria, que vamos a repartir en todas las redes, porque esa vinculación de uno con otro es muy fabuloso lo que has hecho. Pablito. Un poema, habrá Pablito. Que declararnos ahora primotapistas y mujiquistas. Yo creo que sería muy esclarecedor de lo que pasa ahora con tanta confusión política que tenemos en el Estado y en el país, ¿no? Entonces estos grandes personajes nos dan claridad para entender qué es lo que estamos viendo ahora y sobre todo qué es lo que pudiéramos luchar para esperar un mundo mejor acá, ¿no? Pues yo quisiera leer un poema, no es tan particularmente referido al tema, pero creo que sí recupera esa atmósfera de tristeza y abandono en la que han estado sumergidos las grandes capas de población mexicana, ¿no? Adelante, Pablito. Y en donde los poetas pues, hemos sido también como una parte, diríamos, elitizada, que no llegamos hasta allá. Con ellos nos hemos quedado cortos en el compromiso que tiene la poesía con este tipo de seres humanos que viven en la sobrevivencia total, ¿no? Adelante, Pablito. El poema lleva por título Andén de viento y sombra. Tiene un epígrafe de Gerardo Escalante Mendoza que dice: en su delirio el poeta estira la mano, el fruto del Edén lo ilumina desde las fauces de la serpiente. ¿A dónde vamos? Mi pregunta no tiene sentido. En estos momentos ninguna lo tiene. No hay respuestas cuando solo hay preguntas. Nada se puede callar. Todo se estrangula con el silencio, en las enredadas cicatrices de la sombra, en las miradas que se pierden en la nada. Rumiamos lo que fuimos ante los retornos de neblinas atrapadas. Solo el tiempo ha detenido el crepúsculo de esta gran fatiga, honda blandura de muerte inesperada, sudor que escupe dolores y desaliento en los restos de la soledad intoxicada. De pronto despertamos siendo aves de rapiña, piedras cariñosas que golpean la espalda sin memoria ni camino, con el disfrazado destino de la sordera, abismos de la violenta caída, ebria zanja del tiempo, donde el mal olor es ahora el remolino de los abatidos en el viento que no deja respirar. Nuestros poemas no están escritos para las calles desiertas de las miserias obrero-campesinas, no son para la desvencijada vecindad, para los asentamientos donde se viven milagros de piedras y agonía. Nuestros poemas siguen siendo rancia copulación en la búsqueda del mercado de la fama, cuando vivir es un vacío que nunca se llena. Tienen la angustia de los gemidos, ruido de palabras que adormecen, repetición del cólera que nos diluye, miseria hecha costra y abandono en la piel de la ansiedad. Aquí no hay poetas que hablen al universo, a la revolución de los empobrecidos, a la lluvia del fango eterno y pegajoso, a la borrasca suelta que se arrastra en el despojo social, en la histórica tristeza de los olvidados. Nuestros versos son perfumes de blasfemia, canto de carencia deshabitada, ruinas de lo perdido en la basura ajena del lenguaje burgués y senil. El poeta lee sus poemas ante las cámaras, brilla su mejor ropa, se refleja inmenso en la figura de sus cuadros, los libros de la biblioteca,
el selecto mueble de madera, ensortijados jardines lo acompañan poderoso en su casa grande, alegre, enriquecida. El paisaje de sus versos es orgullo clasista, violencia bufona de la desigualdad irrefutable, hierba de letras que se deslava carnicera, piadosa contribución a este gran absurdo de bruscas líneas al carbón. El poema bofo y hermosamente esculpido es tendedero de burla y sombras que escurren entre cajas abandonadas, en paredes rayadas de odio y ahogando resentimientos, descarapeladas como la vida en los viejos sillones de entrañas rotas, de donde emergen espumas grises y un aroma que asfixia la tarde, como mar de cañerías, vientre inflado al sol, adobe enjabonado, olores amargos, barato pendón de nuestra derrota histórica de siempre, a punto de humedecer la vieja ropa colgada en la pared de las míseras efemérides, huesos de lámina y tierra seca, hilos interminables de hormigas negras que se zambullen en los orificios desteñidos, cetrinos de cal y pintura, orificios del confinamiento eterno que lo extingue todo, contagio de la fatiga, rebaño de penumbra maldecida, ansiedad de no seguir esperando la navaja de Ockham, la puta esperanza redimida, la carencia de otras coartadas simples en esta masa de tiempo que asfixia la verdad, la despedida final del alba y la vida seca, explotada en su progreso de metaverso y suicidio. Muchas gracias por el espacio. Excelente poema, Pablito, y pues muchísimas gracias, licenciado Rubén Sandoval, por esta síntesis del pensamiento de Múgica y de Primo Tapia, dos personajes michoacanos que hacen historia, como dice aquí Pablito. Pues ahora hay que ser mujiquistas. Claro, claro. Y primo tapistas. Personajes que dieron toda su vida por el cambio. Por el cambio, por la revolución agraria, por las comunidades, ¿no? En ella está la imagen y la identidad de una nueva esperanza. Muy bien, pues nos vamos a despedir. Licenciado Rubén, muchísimas gracias por estar maestro aquí. Raúl, muchas gracias, muy amable. Pablo, el poeta preferido del Como Colegio siempre, de Bachilleres gracias. y de Michoacán, ¿no? Que siempre en el aire las compone. En el aire de los vientos de cambio. Hasta luego. Muy bien, muy buena.